Libro de Mateo, capítulo 14, verso 22, dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. La fe de Pedro andando sobre el mar. Nos damos cuenta que Jesús, estando en la ribera con sus discípulos, enseñando en la orilla del mar, le dijo a sus discípulos: espérenme del otro lado, mientras que yo subo y despido a la multitud y los alcanzo del otro lado. Cuando la barca estaba andando hacia la otra ribera, Jesús los dejó solos en medio del mar. Con más o menos eso de la cuarta vigilia, vendrían siendo más o menos las 4 de la mañana. Cuando Jesús se quiso acercar a sus discípulos, los halló luchando con un viento contrario y no los dejaba navegar tranquilamente. Pedro, viendo a Jesús y los discípulos, se turbaron y tuvieron miedo y dijeron: un fantasma. Mas Jesús dijo: no, yo soy. Pedro, emocionado al ver al maestro andar en las aguas, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti y camine en las aguas. Jesús le dijo: ven, yo soy. Pedro, descendiendo de la barca, puso sus pies en el agua y dio pasos hacia Jesús, pero se hundía, dice la palabra. Jesús, haciendo de su mano, lo trajo arriba y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy un tema especial para ti: la fe. En este año que está comenzando y estando apenas en la cuarta semana del año, es necesario que tú entiendas que la fe es importante en tu vida, porque sin ella no puedes construir nada. Hoy vamos a ver qué es la fe y qué es sus obras, para que tú tengas una idea más o menos de que la fe que el año pasado tuviste es contraria a esta que hoy te voy a enseñar. Pedro, andando sobre el mar con una fe emocional, andando sobre el mar, dio algunos pasos y se hundió. Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si la fe no tuviese nada que ver en ese momento entre Jesús y Pedro, que estaban andando en lo sobrenatural, Jesús no le dice a Pedro: poca fe tuviste y por eso te hundiste. Vemos que cuando Pedro comienza a seguir a Jesús, Pedro estaba pescando y Jesús se le acerca a la barca de Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro, diciendo entre sí: bueno, ¿y quién es este? Si ya fuimos y pescamos y no conseguimos nada. ¿Quién es este que me dice: ve y boga mar adentro? Lo que no sabía él es que el maestro iba con él en la barca. Y cuando le dijo: Pedro, tira la red de este lado y de aquel lado, la pesca fue grande. Y Pedro le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Ya Pedro estaba dando síntomas ante el Señor de rebeldía. Pedro, uno de los discípulos más fuertes que estaba siguiendo a Jesús en ese momento, se estaba convirtiendo en el Pedro natural. Una fe humana. Estaba siguiendo a Jesús al principio por emoción, porque todavía no había entendido que para caminar con el maestro había que despojarse de todo, de la hombría, despojarse de muchas cosas que Pedro todavía no había entendido. Andando en el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que vemos a un Pedro violento. Vemos a un Pedro que incluso con un cuchillo en la mano le quitó la oreja al siervo el sacerdote, aquel que lo fue a buscar al huerto a donde estaba Jesús el día que lo entregaron.
Vemos a Pedro negando a Jesús 3 veces. Él todavía no entendía que lo que pasó en el mar, cuando Jesús le dijo, ven, yo estoy aquí, no sabía que Jesús lo que lo estaba era limpiando. Jesús le estaba dando a entender, Pedro, mira lo que tú tienes, que tienes que despojarte para que andes conmigo en lo espiritual. Pedro tenía una fe emocional y por eso Pedro decía una cosa y decía la otra. Inclusive cuando estaban sirviendo la gran cena, Jesús dijo, hoy me van a entregar. Y Pedro dijo, yo voy contigo a la muerte, maestro. Y Jesús le dijo, no, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y él insistía en que no, y que no, y que no. Pero cuando llegó la hora de que Jesús iba a ser entregado, el primero que lo negó fue él. 3 veces. ¿Dónde está tu fe entonces? ¿Dónde estaba la fe de Pedro en ese momento? No entendía todavía Pedro que todas las escrituras que estaban basadas por los profetas estaban basadas en el amor. Todavía Pedro no lo entendía. Es lo que no entendemos ahora mismo nosotros, porque Santiago capítulo 1 nos dice que la fe sin obra es muerta. Pero ¿cuáles son las obras de la fe para que nosotros podamos mantenernos en ella y andar tranquilamente para la construcción de los sueños que nosotros queremos, que todavía no vemos, pero que por la fe lo hacemos realidad? Ay, ay, ay. Esto está bueno aquí. Vemos a un Pedro dudando. Un Pedro que está caminando en las aguas y ve que las aguas lo van a tapar y lo van a hundir. Y el Señor le dijo, no, tienes que acomodarte, Pedro. Pero luego vemos a un Pedro, después de la muerte de Jesús, todo lo contrario. Un Pedro ya amoroso, ya andando en el Espíritu. A un Pedro hablando del amor. A un Pedro diciéndole a la gente, ámense unos con otros. El Pedro violento aquel que se estaba hundiendo en el mar con Jesús, cuando lo dijo, ven, ahora lo veíamos de otra manera. Expresando la fe, expresando el amor a Dios. Hablando del verdadero amor en Cristo. Pero ¿qué pasó con esa fe? ¿Qué pasa con esa fe? ¿Qué pasa con tu fe? El año pasado pediste un carro, ¿lo tuviste? Porque tienes una fe emocional. Y esa fe emocional hoy tiene que desaparecer para que construyas lo que todavía no ves, pero que vas a poner la primera piedra para construir tu sueño. Porque nadie va a construir por ti tu sueño. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14. Mira cómo dice la palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno dice vosotros decís, ven y en paz y calentados y saciados, pero no le dan las cosas que necesitan, ¿para qué el cuerpo, de la cosa que necesita para el cuerpo, de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y es la obra que vamos a ver hoy, la obra de la fe, que Pedro negó al principio, andando con Jesús, pero que después las revela, después de muerto Jesús en la cruz. Qué maravilloso es Pedro. Muchos lo critican y dicen, Pedro se hundió en las aguas, no creía en Jesús. Pero luego Él te revela, por revelación divina, lo que verdaderamente son las obras de la fe. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio,
al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora vemos a un Pedro enseñándote esa fe divina y preciosa que al momento de andar con Jesús no la entendió. La fe, querido amigo, la fe es poner el cimiento de algo que todavía no existe, pero que tú le vas a dar vida mediante la fe que tú tienes en Dios. Esa es la verdadera fe. La fe no es que, mira, bueno, yo quiero que hacer esto, pero te la pasas sentado todo el día. No vas a hacer nada. La fe constituye en que si tú tienes un sueño, a ese sueño dale cuerpo, dale estructura. ¿Y cómo le vas a dar cuerpo y estructura? Poniendo la primera piedra. Una vez que tú pongas la primera piedra y avances en ese proyecto mediante la fe que hay en tu vida, le va a dar cuerpo al sueño que tú estás realizando. Ay, ay, ay. Escucha, mira cómo dice la palabra. Añadid a vuestra fe virtud. Virtud. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos. Esa es la virtud que necesita la fe. Primer paso o primera obra que necesitas. Si tu fe no tiene la virtud necesaria por la cual tú estás creyendo, el proyecto que tú tienes en mente para construir más adelante se queda en cero. Porque no hay virtud en tu proyecto. No tienes virtud para poner la primera piedra en el proyecto. Y te digo una cosa, este mensaje viene a ti en hora buena, porque el año está empezando. Y este mismo mensaje lo voy a predicar dentro de 6 meses más, si Dios me da vida, para comparar la fe de antes a la que estás adquiriendo ahorita. Para ver si la fe que estás adquiriendo ahorita, mediante la virtud, ha dado frutos positivos en tu vida. Y ahí vamos a comparar. A vuestra fe añadid virtud. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos. Poner la primera piedra sobre algo que todavía no tiene cuerpo. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11. La fe es la certeza de lo que esperamos, pero que todavía no se ve. Es decir, yo tengo fe en que va a pasar esto, no tiene cuerpo, pero yo le voy a dar cuerpo mediante la virtud, en la fe que tú tienes como primera obra. Porque Santiago te está diciendo que, que la fe sin obra es muerta. Pedro te lo está revelando. Ese mismo Pedro que se hundió en el mar con Jesús. Ese mismo Pedro que lo negó 3 veces. Ese mismo Pedro que en el huerto de los olivos, cuando fue entregado a Jesús, sacó un cuchillo y le cortó la oreja a un siervo del sacerdote. Ese mismo Pedro violento, con una fe todavía humana, se estaba moviendo por emociones. Cuando veía la gente se emocionaba y decía cosas, pero que cuando venía la realidad y cuando pisaba tierra era otra la acción de Pedro. Ese mismo Pedro hoy te está revelando por mandato divino lo que verdaderamente son las obras de la fe. A la fe añade virtud, a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra, porque la palabra te revela lo que es la fe y tú tienes que andar por esa palabra de fe mediante el conocimiento que tengas en ella para que nadie te mueva de ese conocimiento. Aleluya. Porque una vez que tú tienes el conocimiento de la palabra y de lo que Pedro te quiere transmitir mediante la fe, entonces de ahí no te mueve nadie. Así venga el mundo a decirte, mira, no pongas esa piedra ahí porque no vas a construir nada. Tú tienes que decirle, yo tengo la virtud y la certeza y la palabra y el conocimiento de que así va a ser lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Tu palabra no me va a opacar a mí. Yo voy a poner el cimiento de algo que todavía no se ve, pero que yo lo voy a dar cuerpo. Ay, ay, ay. Entonces se va a poner bueno aquí más tarde. El conocimiento, a la virtud conocimiento, al conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano para identificar, observar y analizar lo que sucede en la realidad y lo utiliza para su beneficio. No sé si me estás entendiendo, pero te lo voy a repetir. El conocimiento que tú estás adquiriendo mediante la palabra te lleva a no tener dudas de nada, a ser tú propio, a ser tú en cualquier momento, en cualquier área, por donde te muevas, por donde camines. Eres tú porque tienes conocimiento de la verdad y de ahí no te mueve nadie. Así venga el diablo disfrazado de oveja a decirte cualquier cosa, tú le decís, mira, tú estás equivocado, yo tengo el conocimiento y tengo la verdad y sé dónde estoy parado. Ay, ay, ay. Entonces esto está bueno hoy aquí. Al conocimiento
Le vas a añadir dominio propio. Ese mismo Pedro que se hundió y que Jesús le dio en su cara. Tu fe es emocional. Bienvenido Pedro ofendido. Bueno, Señor, pero si estoy andando contigo, ¿cómo que emocional? Estoy andando con el más grande, con el Rey de Reyes. Pero Jesús le dio sí. Pero yo tengo la capacidad de andar sobre donde yo quiera, en la plataforma que yo quiera. Tú no. Tú necesitas ser santo como yo. Y mediante esa santidad se consigue mediante la virtud y mediante la fe que tú estás adquiriendo hoy. Alguien debió decir amén ahí. Dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. Una vez que tienes el conocimiento de la palabra, tener tu propio dominio. Dominio propio. Mira cómo dice la palabra de Dios. Al conocimiento, dominio propio es el poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Es decir, de ahí no te mueve nadie. Ni el diablo disfrazado de payaso te mueve de ahí. Porque ya tienes el conocimiento y a ese conocimiento le estás añadiendo una gran verdad, que es el dominio. Porque cuando una persona no tiene dominio, se deja mover de lado a lado. Cuando estás poniendo el cimiento sobre el proyecto que tú quieres y viene el diablo disfrazado de payaso a decirte, mira, no pongas ese cimiento ahí porque no te lo van a dejar levantar. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo tengo una palabra profética que pesa sobre mi vida de que sí va a ser así como yo lo estoy diciendo. Porque tengo el conocimiento y el dominio para creer en el que me lo profetizó. Y en este momento Jesucristo te dice a ti que por la fe, por donde tú camines, entre el fuego, entre el mar, por donde tú quieras, nada ni nadie podrá tocarte un solo cabello de tu cabeza porque están contados. ¡Ay! Aleluya. Al dominio propio le vas a añadir paciencia. Este ha sido un poco más difícil. Porque la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar. Tolerar al prójimo. Porque no sé si tú has escuchado que debemos amar al prójimo como a ti mismo. Pero hay prójimos que te lo complican. Por más que tú quieras amar al prójimo y hacerle bien al prójimo y hacerle justicia al prójimo, hay unos prójimos que te complican esa situación. Y tú quieres mandárselo a Dios porque te lo complican, pero tienes que amarlo. Pero la paciencia que el apóstol Pedro te está explicando y enseñando en esta noche, es que si tú no tienes paciencia, pierdes todas las virtudes que te estoy diciendo. Porque una virtud destruye todas las demás. Tienes que tener todas y cada una de ellas, porque esas son las obras de la fe que un cristiano necesita para moverse entre el fuego y para moverse entre reyes. Y cuando venga el diablo disfrazado de ni fu ni fa, tú puedas discernir y decir, ¿sabes qué? Tú a mí no me engañas. La fe, junto con el amor y la esperanza, son los 3 puntos esenciales del Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo que el amor, la certeza y la fe. Pero el mayor de todo ello es el amor. Y el apóstol Pedro al principio no lo entendía. Por eso se hundió en las aguas. Por eso le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Por eso negó a Jesús 3 veces. Porque no entendía que los profetas y la palabra se estaban guiando alrededor de 2 mandamientos. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Pero es obvio que hay tantos prójimos que son complicados. Al dominio paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias. ¿No te has dado cuenta que tú le haces un negocio con un prójimo de la iglesia y entre los dos levantan el negocio y no te has dado cuenta que de repente el prójimo te quiere robar tu parte? ¿No te has dado cuenta que el prójimo está ya maquinando para hacerte mal? Eso es un prójimo complicado. Y el apóstol Pablo te dice, aprende a sufrir, aprende a tolerar, aprende a ser sufrido. Porque si el amor del prójimo, que él lo pierde hacia ti, no lo pierdas tú hacia él. Porque la verdadera fe que te lleva al reino es esa.
amar al prójimo como a ti mismo, como el segundo mandamiento de Dios. Porque eran 10 y Jesús lo redujo a 2. A la paciencia, añádele piedad. Es que Pedro dijo al principio, me hundí. Y el Señor le dijo, tranquilo Pedro, yo te estaba utilizando. Te estaba utilizando para que mediante el conocimiento adquirido después de mi muerte, lo utilice con los hermanos para que puedan llegar al Evangelio eterno. Piedad. Afecto es un sentimiento de compasión y de misericordia hacia los demás. La piedad. Es decir, que una vez que tú levantes tus cimientos en algo que todavía no tiene cuerpo y que todavía no tiene forma, pero que mediante la fe tú le vas a dar forma, aprende a compartir con el que no tiene, porque siempre va a haber alguien que tenga más necesidad que tú. Y Pedro te está diciendo, como debemos amar al prójimo como a ti mismo, cuando veas la necesidad en algún hermano, tiéndele la mano. No te quedes con todo para ti solo, porque cuando tú le tiendes la mano a un prójimo que viene siendo tu hermano, entonces tu prójimo, se cumple la palabra en él cuando dice que lo que tú visitaste un preso, y Jesús te dice, a mí me visitaste. Y tú dices, ¿cuándo te visité, Señor? Cuando estaba preso y desnudo. No, porque lo que le hiciste al prójimo, a mí lo hiciste. Cada vez que tú le haces bien a un prójimo, le haces bien a Dios, porque a semejanza de Dios somos hechos. Aleluya. Si creías que las obras de la fe eran fáciles, ahí te la estoy poniendo. Ahí te la está poniendo el apóstol Pedro de bombita para que la batería de honrón. A la paciencia, a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? Afecto fraternal es el vínculo estrecho entre las personas, caracterizadas por estar llenos de sentimientos como el afecto y el respeto, la solidaridad y la entrega y la honestidad. Se trata de un tipo de amor que ocurre por lo general entre los hermanos. Todavía es una gran verdad, iglesia. Desde el momento en que yo me convertí, ya hace un tiempo, en el Evangelio, yo desde ese primer momento me dispuse a leer la palabra. Le dediqué mucho tiempo a la palabra para entenderla, escudriñando día y noche. Y este precioso libro le he dado mucha vuelta. Y cada día me deleito en él. Y entendí que desde el primer momento en que yo me convertí, venía yo a ser hijo de Jesús. Y cuando oro, le digo, Padre, socórreme. Padre, ayúdame. Padre, ten misericordia de mí. Padre, no me desampares en este día. Señor, este día de hoy, súpleme de alimentos, de trabajo, de techo. Porque desde el primer momento en que yo me convertí, lo acepté como Padre. Y cuando me aparté de mis iniquidades y de la mala vida que llevaba, entendí que Él me aceptaba como hijo. Y por este pasaje entiendo que cuando otra persona le pasó lo mismo que me pasó a mí, y se convirtió a Cristo y lo aceptó como Padre, y dejó su mala vida y sus iniquidades, y ahora vive una vida arrepentida delante de Dios, entiendo que si Cristo es Padre de Él y Padre mío, Él y yo vinimos a ser hermanos. Por eso Pedro dice que a la piedad, afecto fraternal, para que nosotros, como un cuerpo en Cristo, nos amemos los unos a los otros, nos ayudemos a levantarnos si nos caemos, si necesitamos si nos sale algún problema, poder resolverlo juntos, como hermanos, porque un Padre tenemos
Y si un padre tengo y tú tienes el mismo padre, hermanos somos. ¿Por qué entonces tenemos que tirarnos y por qué tenemos que hablar mal los unos a los otros? Si un solo padre tenemos y somos hermanos. Esa es la palabra que yo creo. Por eso las obras de la fe son muy difíciles. Pero una vez que tú alcanzas ese nivel alto de la fe y pones por obra los puntos que el apóstol Pedro te está dando como obras de la fe para que sea perfecta en tu vida, y cada cimiento que tú pongas le des cuerpo mediante estas virtudes, entonces todas las cosas que tú hagas prosperarán. Lo que tu mano toque prospera. ¿Por qué? Porque es la fe la que están dando en ti a su mayor capacidad. No al principio como el apóstol Pedro, que se hundió por una fe bárbara, una fe que todavía era humana, emocional. Si tú no te desprendes de esa fe emocional para darle paso a las virtudes de la fe verdadera, entonces los cimientos nunca los vas a poner, porque siempre te va a salir un problema para que cuando tengas que poner un cimiento no lo vas a poner, porque vas a decir, no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo lo otro, porque todavía tu fe no ha sido genuina, sino una fe todavía emocional. Y por eso te decía al principio que esta prédica y esta enseñanza te queda buena y viene a tu vida a buena hora, porque el año está comenzando y es necesario que tú, poniendo las obras de la fe en tu vida, por donde te muevas y por donde camines y hacia donde mires, prospere tu camino. Pero debes amar, ayudar, tener misericordia, conocimiento. Cada punto que te da el apóstol Pedro, cada punto. Porque Santiago te dice bien claro, la fe sin obra es muerta. La fe de Pedro al principio era muerta. Y ahora te está dando la clave. Al afecto fraternal, que este es el punto más difícil de explicar, pero voy a hacerme entender. Al afecto fraternal le vas a agregar amor. Amor que al principio pareciera que hubiera una contradicción. ¿Sabes por qué? Porque vemos a un Pedro que se hunde en las aguas. Vemos a un Pedro que niega a Jesús. Vemos a un Pedro que tiene un cuchillo en la cintura y corta al prójimo. Y ahora nos habla del amor. Porque al principio Jesús le dijo a ellos, lo que ustedes hacen y me ven hacer a mí, todavía no lo entienden. Y no lo van a entender todavía hasta que yo sea elevado. Y le venga conocimiento por medio del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, te hundiste en las aguas porque te faltó esto, te faltó esto y te faltó esto. Y Pedro, Señor, de verdad, sí. Ahora te voy a dar los puntos necesarios para que tu fe sea una fe grande, una fe original. Ahora no vas a caminar en las aguas, Pedro. Ahora vas a sanar enfermos y vas a resucitar muertos. Ay, ay, ay. Vimos a Pedro que cuando caminaba la gente decía, viene Pedro. Y los enfermos lo tiraban de un lado y del otro y solamente su sombra sanaba a los enfermos. En el templo de la Hermosa vemos a un cojo de nacimiento, paralítico, no se movía. Y ya sobre Pedro había una promesa de parte del Espíritu Santo y le dijo, ay, ya no, Pedro, ya no vas a caminar en las aguas. Ahora vas avanzado un escalón más. Enfermos, muertos, hay que darle vida, hay que sanar enfermos. Y Pedro cuando ve a ese cojo, el cojo le pide una limosna. Y Pedro le dice, no, mijo, yo no tengo dinero para darte, tengo algo mejor que eso. Y el cojo atento, esperando recibir algo, y Pedro le extendió la mano, levántate porque Jesucristo te sana.
Ese hombre sabía que había encontrado el nivel más alto de la fe mediante las virtudes del Espíritu Santo reveladas el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Ay, ay, ay. Y hoy yo te digo a ti lo mismo. Si tú añades las virtudes que el apóstol Pedro te está dando hoy, te aseguro que por donde tú camines, no hay nada que te detenga. Lo que tú hagas, no hay nadie que lo pare. Lo que tú pienses, no hay nadie que se quede en el pensamiento, porque todos tienen que tener cuerpo, porque la fe que tú estás obrando con obra no tiene límite. ¡Ay! Alguien debió haber dicho amén ahí. No sé si me estás entendiendo. Pero ahora el apóstol Pedro dice, añadir al afecto fraternal amor. ¿Cuál amor? Yo te soy sincero, iglesia. Yo le di mucha vuelta a este mensaje. Le di mucha vuelta a este mensaje. Todo el día le di vuelta a este mensaje. Y pedí ayuda a 2 personas muy cercanas a mí sobre este mensaje. Y me ayudaron a sacar este mensaje. No lo saqué solo. 2 personas cercanas me ayudaron a sacar este mensaje. Y cuando el apóstol Pedro dice que al afecto fraternal agrégale amor, yo me ericé y dije, pero ¿qué amor? Vente conmigo a Corintios, 1 Corintios 13. Para ir terminando, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pero, ¿cuál es ese amor que necesitamos tener ahora? Escucha. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido. Cuando el apóstol Pedro lo entendió, entonces ahí por donde él caminaba, sucedía lo sobrenatural. En ese momento, si él quería caminar en el fuego, caminaba. Y si quería volver a caminar en el mar, caminaba. Porque había encontrado el secreto. Había encontrado la obra de la fe. Había encontrado ese precioso tesoro oculto desde el principio de la creación. Revelado a los apóstoles y los apóstoles revelados a nosotros. Ay, 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 que aleluya. Alguien debió decir amén ahí. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo. El amor nunca deja de ser, pero la profecía sí acabarán y cesarán, y las lenguas. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El amor al prójimo es el más grande tesoro oculto por Dios desde la antigüedad. Ni siquiera los profetas en la antigüedad sabían este misterio. Y los apóstoles te lo ponen a tus pies así, tómalo. Agárralo, dátelo a tu cuello, anda por ellos. El amor, querido hermano, no le hace daño al prójimo. Si tienes una moneda y tienes que repartirla entre 15 personas, reparte la moneda entre los 15 por partes iguales. No le dejes a uno más ni le dejes al otro menos. Iguales para todos. Pesas justas. Ya deja de hacer lo incorrecto estafando al prójimo. Sé justo, sé honesto, sé verdadero. Si tienes empresas o negocios, no le retengas el salario a tu prójimo, porque aparte de que es tu empleado, es tu prójimo. No te acuestes con la mujer de tu prójimo. No lo maltrates, no lo mates.
No le mientas. Háblale siempre con la verdad, así duela. Ese es el verdadero amor. No confundas el amor con la pasión, ni la piedad con la misericordia. La piedad es cuando tú le das algo a alguien por compasión, y la misericordia cuando ayudas a alguien porque te conmueve la situación de esa persona. Pero no confundas una cosa con la otra. El amor no lo puedes confundir con la pasión, que es lo que hoy se está confundiendo. Porque cuando tú ves a una persona hablando del amor y dice, hoy tuve mucho amor anoche con mi esposa, es prácticamente que está hablando de relaciones sexuales. Y no, ese no es el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor no le hace daño al prójimo. A mí se me hace fácil distinguir una persona hacia mí cuando viene y yo veo que me trata mal. Esta persona no me ama. Yo me alejo de esta persona porque esta persona está actuando hacia mi persona con violencia. Y lamentablemente por la palabra me doy cuenta de que no hay amor de él hacia mí. Porque el amor no le hace daño al prójimo. El amor no le hace daño a nadie. Estas virtudes las revela Pedro desde el primer momento que ese hombre se hundió en las aguas. Trabajó duro para conseguir esta virtud. Y si el Espíritu Santo no viene sobre él, en el día de Pentecostés no la consigue. Y la consiguió. Y hoy te la da a ti. Para que cuando ponga los cimientos tenga la fe necesaria de que el cimiento no va a quedar por la mitad. El mismo Jesús lo dice. ¿De qué te sirve si tú haces una casa y la haces por la mitad? Los vecinos van a ver que la obra quedó inconclusa y se van a reír de ti. Porque el que va a hacer la obra saca primero la cuenta y si le alcanza todo lo que tiene para hacer la obra, la hace y concluye todo. Este mensaje viene a tu vida en hora buena. Viene a tu vida en hora buena porque el año está comenzando. Y dentro de 6 meses este mismo mensaje lo voy a venir a predicar en este lugar. Porque es necesario que sepas que una fe sin obras es muerta. En una oportunidad me llamó un pastor amigo y me dijo, William, voy a ir a una iglesia a predicar, pero mi esposa no me puede acompañar. Si estás desocupado, hermano, acompáñame para no ir solo. Y yo, está bien, hermano, lo acompañé. Y fuimos. El pastor empezó a predicar, una predica bastante buena. Y la iglesia se llenó de euforia. Y el pastor llamó a la iglesia, al altar, para orar por sanidad. Y en ese momento entró un hombre cojo, con un bastón. Y el pastor estuvo predicándole sanidad y reprendiendo demonios. Y llamándole a la sanidad a este hombre para que Jesús pusiera sus manos sobre él. El hombre soltó el báculo que tenía y empezó a caminar derecho. Todos en la iglesia empezaron a aplaudir y todo el recinto se llenó de euforia. Fue grande aquello. El pastor nos invita a la oficina a tomarnos un café, ya todo terminado. Y cuando ya nos vinimos, el pastor y yo venimos en su auto, vemos al mismo cojo con el bastón. Y lo vimos y decimos, ¿no es este el hombre que fue sanado en la iglesia? ¿Cómo ahora es que tiene el mismo bastón? Y nos dimos cuenta que lo que pasó en ese momento era que el hombre estaba emocionado. El hombre no fue sanado, sino que la emoción en ese momento le hizo caminar derecho. Pero terminada su emoción, volvió con su bastón y caminaba. El pastor se detiene y lo llama y le dice, hombre, me engañaste. ¿Cómo es que caminaste derecho en el altar y ahora aquí tienes el báculo otra vez en la mano? Aquel hombre le dice, oye, pastor, mi fe no es emocional. Porque aunque tú me veas caminando de lado,
me voy bendecido. Llevo la prédica en mi corazón. En ese momento el pastor lo abrazó y fue muy lindo todo aquello. Pero debemos dejar el emocionalismo que hoy está abarcando a la iglesia. Porque sin obras no hay fe. Y vamos a orar para terminar. Para combinarte a que desechemos lo emocional en nuestras vidas y comencemos a andar verdaderamente por la palabra, sin emociones, sino con hechos. Señor Jesús, en esta bendita hora, Señor, reconocemos que tú eres el único santo, que tú eres el único Dios hecho hombre. Reconocemos que tú viniste a enseñarnos que el reino sí puede caminar entre los hombres. Reconocemos, Dios de la gloria, que sin santidad nadie se acercará a ti. Reconocemos, Señor, que aunque estamos en esta carne, tenemos que luchar día a día, Señor, para apagar los dardos del enemigo y ceñir nuestros lomos con la fe. En esta hora, bendito Dios, te alabamos y te exaltamos. Y te decimos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarle a los apóstoles, Señor, los misterios del Evangelio. Y gracias, Señor, por darnos el conocimiento adquirido en este tiempo mediante el temor a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. En esta hora, Dios de la gloria, yo te pido por la iglesia, Señor, que asientes sus pensamientos, que asientes su corazón, que desechando, bendito Dios, las emociones, vengamos, bendito Padre, al conocimiento pleno de tu palabra, poniendo por obra, bendito Dios, que nadie, Señor, nadie en esta tierra va a trabajar por sueños ajenos. Que si tenemos un deseo en nuestro corazón, tengamos la capacidad para poner los cimientos y darle cuerpo, Señor, a eso que todavía no vemos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Te pido, bendito Dios, por cada miembro. También te pido, bendito Dios del cielo, por aquellos hombres y mujeres que hoy han emigrado de sus países. Especialmente, Señor, por los venezolanos que estamos saliendo del país forzadamente por una situación muy terrible. Pero que tenemos muchos hermanos, Señor, en diferentes países. Tenemos gente en Perú, tenemos gente en Ecuador, en Colombia. Estamos regados, Señor, bendito Padre. Pero hoy, Señor, en este día, yo te pido, bendito Dios, que asientes el corazón de cada uno de ellos que se encuentran donde se encuentren. Dale virtud, Señor, a su fe. Dominio a su conocimiento. A la piedad, Señor, que le añadan, bendito Padre, el afecto fraternal. Y el afecto fraternal que le añaden el amor. 1 Corintios 13. Todo lo puede, todo lo soporta. Para que donde quiera que se encuentren estos hermanos, donde quiera que se encuentren con estas virtudes, dice el apóstol Pedro, no caeréis jamás. No caeréis jamás con estas virtudes, porque son el cimiento de la fe en tu vida. Y andando por ellas no caeréis nunca, jamás. Y quiero que entiendas, querido hermano, donde quiera que te encuentres, que la bendición eres tú. Tú eres la bendición donde quiera que te encuentres. No es el país. Que si la economía, una cosa o la otra, eres tú la bendición. Porque en medio de la tribulación, Dios te va a añadir a tu mano trabajo. Y por medio del trabajo, prosperidad. Aleluya. No vas a visitar un hospital. No te vas a acostar sin comer.
no te vas a quedar sin vestido. Tu alacena estará llena y el trabajo en tu mano rebosará. Porque andando en estas virtudes no caeréis jamás. A los hermanos de la fe le digo, si tienes un sueño por realizar, pon el cimiento y dale cuerpo. Porque mediante la fe y las obras que el apóstol Pedro te revela hoy, podrás lograr eso y mucho más. No te detengas, que tu sueño no se apague. Al contrario, dale cuerpo a ese sueño. Dale cuerpo a ese proyecto, que aunque no lo veas, lo verás. Aleluya. Si emigraste y te encuentras en Perú, cuando regreses a Venezuela, no regresarás con las manos vacías, te dice el Señor. No regresarás con las manos vacías, porque la virtud que necesita tu fe te la estamos revelando hoy. Y si ya regresas con las manos vacías, ya es tu problema. Entonces eres tú, no la palabra. Aleluya. Lo que dejaste en Venezuela lo vas a conseguir, tus hijos, tu familia, completa como la dejaste. Aleluya. Andando por esta práctica no caerás jamás, dice el apóstol Pedro. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque tú estás sentado en tu trono y la tierra es el escabel de tus pies. Y todo, Señor, todo ante ti está visible. Gracias, Señor, una vez más por este día, por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Bendice, bendito Dios, a todas esas personas, Señor, que se encuentran dispersos por el mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.